Hola, soy Maulín Dudamel, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Vamos a hablar sobre 3 temas. El primer tema trata sobre el poder. La primera pregunta es: ¿el poder como influencia a la sociedad en general? El poder es la fuerza, capacidad, eficacia, dominio o influencia que tiene una persona sobre otra. Ahora bien, el poder en la sociedad. ¿Cómo influye? El poder en la sociedad es la capacidad de influir en otras personas. Podemos dividir el poder en 4 tipos. El primero es el poder personal. El poder personal es el carisma, es la simpatía que tiene una persona, el magnetismo personal, esa manera de poder atraer gente, como los líderes, que tienen facilidad en conseguir seguidores. La segunda es el poder legítimo, que es el poder de posición, poder oficial. Este poder lo otorga una autoridad suprema. El poder experto, que es la autoridad del conocimiento, proviene del aprendizaje especializado. Y por último, el poder político, que es el apoyo de un grupo. Se puede decir que los partidos políticos caben dentro de esta denominación, pues ellos tratan de buscar más gente y así poder crear un grupo de apoyo. La segunda pregunta es: ¿quién le otorga la legitimidad al poder político en Venezuela? La legitimidad que se le otorga al poder político reside en el pueblo. ¿Cómo el pueblo otorga esa legitimidad? Mediante el poder electoral, que hace unas elecciones y ahí cada venezolano da su ideología política por quien quiere votar y ahí queda legítimo ese poder político. Pueden la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, presidente, lo que sea, mediante esas elecciones ahí queda legítimo el poder político. La tercera pregunta, la relación entre el derecho y el poder. El Estado necesita del derecho para gobernarse y el derecho necesita del poder para sostenerse. Desde el punto de vista interno, el derecho es una herramienta que utiliza el poder para regularse. Actúa de forma arbitraria, pues todo poder competente está regulado por una norma jurídica. El tema 11 trata sobre las ideologías políticas. La primera pregunta, ¿cuáles son las ideologías políticas que han marcado el mundo? Se puede decir que las principales ideologías políticas que han marcado el mundo es el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el fascismo, el nazismo y otras cantidades que realmente han hecho un impacto social. La segunda pregunta: corrientes clásicas que siguen vigentes. Las conservaduristas. Las conservaduristas defienden la preservación del orden social establecido, abogando por la protección moral de los valores tradicionales y la libertad del individuo. La marxista, que su deseo era combinar el análisis concreto y la prescripción política en un profundo análisis económico moderno. El liberalismo, que promueve las libertades civiles y se opone a todas las formas de despotismo. La tercera pregunta es: ¿las ideologías políticas son necesarias en Venezuela? Desde mi punto de vista, sí son necesarias. ¿Por qué? Porque cada persona tiene derecho a elegir, de manera que ellos se sientan identificados con una ideología política, porque hay personas que le parecen que el capitalismo es conveniente para mí, pero el comunismo no. Entonces, ¿de qué hablamos? De la libertad de pensamiento político. En Venezuela, ¿mediante de qué artículo se ampara el pensamiento político? En nuestra Constitución, de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 6,
se ampara el derecho de la libertad de expresión. Y aquí va incluida el pensamiento político. Las personas tienen derecho a pensar diferente. Si yo soy de la izquierda y tú eres de la derecha, ambos debemos ser respetados. El tema 12. ¿Qué es la paz? La paz es el estado de quietud, de tranquilidad que posee una persona, un grupo, una nación. Donde existe paz hay ausencia de guerra. ¿Para qué nos sirve la paz? Para poder vivir en una sociedad tranquila, en un país, en una nación unida. Que se mantenga a cada uno de sus individuos derechos y obligaciones para así vivir sin guerras. Relación entre cultura y paz. Esta relación entre la cultura y la paz es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la paz en un país es muy... O sea, tiene que existir, pues. ¿Por qué? Porque si no viviríamos siempre en guerra. ¿De qué manera nosotros incrementamos la paz en un país? Mediante la cultura, mediante los valores a los niños en la educación. Por eso es muy importante esta unión de cultura y paz. ¿Qué instituciones promueven la paz en el mundo? Las principales instituciones que promueven la paz en el mundo se pueden decir que las más importantes son la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, la UA, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Indígena, y esas son unas, porque hay cantidades que promueven la paz en el mundo. La situación de paz en Venezuela. Actualmente se puede decir que en Venezuela no hay paz. Realmente estamos pasando por un lapso de tiempo terrible. No se puede decir que esto va a ser para siempre, porque esto tiene que acabar siempre, a pesar de que en un país podríamos durar muchos años en guerra, siempre va a llegar la paz. Y es lo que todos aspiramos para Venezuela, ya que tenemos ya tiempo así. Lo mejor mis deseos, lo mejor para Venezuela, miles de bendiciones, y que realmente un día podamos vivir tranquilos y en paz. Gracias.